¿Por qué se produjo un declive económico de la Unión Soviética durante la Guerra Fría? ¿Cómo y por qué cayó la cortina de hierro? ¿Cómo y por qué cayó la Unión Soviética? El declive de la Unión Soviética y la caída de la cortina de hierro. A finales de los años 60 y bajo el liderazgo de un secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética llamado Leonid Brezhnev, se continuó incrementando el gasto militar como una política de disuasión respecto de las amenazas que implicaba Occidente para los planes de las cúpulas soviéticas. Las tropas de la Unión Soviética junto a otros países integrantes del Pacto de Varsovia, incluyendo a tropas búlgaras, húngaras y polacas, invadieron Checoslovaquia buscando frenar las reformas de liberalización política y económica que estaba impulsando el presidente checoslovaco. Como resultado de la invasión, las reformas fueron detenidas y reversadas. Durante la década de los años 70, Leonid Brezhnev avanzó en medidas de distensión de las relaciones con Occidente, a través de la firma de varios tratados sobre misiles antibalísticos, que suscribió con los Estados Unidos para limitar el número de sistemas de misiles dentro de sus respectivos territorios. Ante el continuo declive económico que arrastraba la Unión Soviética, Brezhnev promovió reformas que fueron consagradas en una nueva constitución política para la Federación, a través de las cuales otorgó un rango de independencia para las empresas estatales y declaró el fin de la lucha de clases y de la dictadura del proletariado, para incluir a los demás integrantes del pueblo soviético. Posteriormente las tropas de la Unión Soviética invadieron Afganistán, buscando apoyar al gobierno comunista local que se encontraba afectado por una violenta revolución perpetrada por grupos guerrilleros islámicos conocidos como los muyahidines, que estaban siendo apoyados por los Estados Unidos y por un conjunto de otros países, que incluía China, Irán, Arabia Saudita, Israel, entre otros. Las tropas soviéticas permanecieron durante 10 años luchando en Afganistán, provocando una importante fuga de recursos y desgastando las ya alicaídas finanzas del Estado soviético. La muerte de Leonid Brezhnev, ocurrida en el año 1982, terminó con sus casi 20 años de liderazgo de la Unión Soviética. Fue sucedida por dos liderazgos de corta duración que condujeron a la elección de un líder más joven llamado Mikhail Gorbachov, quien debió enfrentar una severa crisis económica en la que se encontraba sumida la Unión. En efecto, el precio del petróleo había caído a tal punto, que ya no resultaba rentable para la Unión Soviética, seguir explotando sus yacimientos, debido a que otros países podían extraer el crudo de una manera más eficiente y a un precio más barato. Gorbachov emprendió entonces una serie de significativas reformas liberalizadoras de la política y de la economía soviética, otorgando acceso público a la información del Estado, que anteriormente se encontraba secretamente resguardada, y modificando la estructura interna de la Unión Soviética a través de la llamada perestroika, que, entre otras cosas, admitía la propiedad privada, la ley de la oferta y la demanda, se liberaban los precios, se permitía la inversión extranjera y se dejaba parcialmente de lado la planificación estatal de la economía, permitiendo que las empresas pudieran tomar decisiones sin consultar a las cúpulas estatales. Con todo, después de más de 60 años de haber utilizado un modelo de desarrollo del tipo socialista, los cambios hacia una economía de libre mercado no resultaron fáciles de implementar. Generaciones completas se habían educado bajo las directrices del socialismo y no tenían claridad respecto de cómo debía funcionar una economía capitalista. Los fundamentos económicos del país continuaban estando profundamente deteriorados, de manera que la crisis económica se profundizó, se deterioró aún más la producción agrícola e industrial, aumentó la inflación y se profundizó la pobreza. La Unión Soviética dejó de apoyar económicamente a los estados que formaban parte del bloque socialista, y sus tropas abandonaron Afganistán. Desprovistos del apoyo soviético, comenzaron a derrumbarse algunos estados socialistas tales como la República Democrática Alemana, RDA, que vio caer al muro de Berlín y junto con él, a la cortina de hierro. Las distintas repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética comenzaron a reclamar su soberanía territorial e independencia, y muchas de ellas celebraron sus primeras elecciones democráticas después de varios años de dictadura soviética. Lituania, Letonia y Estonia declararon su independencia. En el año 1991 las repúblicas socialistas soviéticas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia firmaron un tratado que ponía fin a la Unión Soviética y creaba la Comunidad de Estados Independientes, CEI. Mikhail Gorbachov renunció a su cargo de presidente de la Unión Soviética y lo declaró extinto, transfiriendo sus facultades al presidente de la República Rusa, llamado Boris Yeltsin. La disolución de los soviets consolidó el fin definitivo de la Unión Soviética.